Esta es Globovisión Economía. Está con nosotros a esta hora Alejandro Caribas, ex superintendente de bancos, y nos acompaña en la tarde de hoy para tratar un tema que ha sido polémico durante el año y sobre todo durante los últimos 2 años, y es el hecho de la imposibilidad que ha tenido la banca de intermediar en el sector financiero como es su deber, y el objetivo de haber contenido el encaje para poder tratar de esa manera tratar de limitar el aumento de la inflación, cosa que todavía no se ha logrado. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bien, quería consultarle respecto a este particular en cuanto a lo que es la función de intermediación de la banca. Hemos visto que parte de la política económica del Ejecutivo Nacional en algún momento se centró en aumentar el encaje legal y contener cualquier posibilidad de créditos dentro del sistema financiero nacional para de esa manera tratar de controlar la inflación. Sin embargo, esto es una medida insuficiente y que hoy llega a su techo porque necesitas actividades productivas que no lo puedes lograr sin la entrega de créditos por parte de la banca para esos sectores que puedan generar a su vez las divisas que ingresen a la economía y puedan de esa manera sí controlar, aumentar oferta y demanda y además controlar el tema de lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Sí, el objeto social de la banca, como sabemos, es captar recursos de las economías superavitarias y llevarlo pues a la economía o a los agentes económicos deficitarios. Es decir, se ha dicho pues que si hacemos un símil con un barco, bueno, la dirección del barco la fija el capitán del barco, pero la sala de máquinas del barco, el oxígeno del barco es precisamente los bancos. De manera pues que el gobierno nacional o las autoridades financieras han establecido una serie de mecanismos, serie de políticas, teniendo como elemento fundamental la disminución del tipo de cambio, con ellos atacando fundamentalmente a la inflación. Ellos han desarrollado, dentro de esta política monetaria, han desarrollado el encaje legal como un elemento de contención de los préstamos que otorga la banca, de la intermediación crediticia de la banca. Por allí, por los años 2002 al 2005, estábamos en un encaje legal de un 15%. Luego, ya en el 2006, surgió un encaje adicional al encaje ordinario, que fue lo que se llamó el encaje marginal, es decir, un porcentaje de encaje adicional al encaje ordinario dependiendo de la fecha en la cual se realizó la captación. Y ella ha venido sufriendo un conjunto de modificaciones, ha subido, ha bajado el encaje legal y ya en los últimos años había estado el encaje, primero estuvo en un 95, en un 93%, luego bajó el año subsiguiente a un 85% y actualmente está en un 73%, que se considera sumamente elevado. Si nosotros lo comparamos con economías de la región, tenemos que Colombia, que tenía el 11%, este año lo pasó al 8%, tenemos que Perú tiene un 6%, que tenemos que Bolivia tiene un 5.5%, tenemos que Ecuador tiene un 5,5%, de manera que estamos en 10, 12 hasta 15 veces más que los países próximos a la región con el encaje. Pero además de ello, las autoridades financieras, si bien es cierto que han tenido una política fiscal bien limitada, una política fiscal conservadora si se quiere, pues no la ha podido mantener por mucho tiempo, como se pudo ver ya a finales del mes de agosto con el asunto del compromiso de los bonos ocasionales para el sector docente, claro, que evidentemente al existir mayor liquidez monetaria en el mercado, pues inmediatamente la disciplina fiscal que había tenido pues se rompió. Y igualmente ahora para el bono de fin de año, para los aguinaldos de fin de año, pues también ha venido ocurriendo lo mismo. Para haber una mayor liquidez monetaria, pues la disciplina fiscal que había venido siendo aceptable, pues se pega un brinco y evidentemente pues eso influye en el problema de la inflación. Y finalmente la banca ha desarrollado mecanismo de intervención cambiaria, es decir, ha desarrollado una política que eliminó las viejas subastas y el Banco Central directamente le entregaba a los bancos determinadas cantidades de dólares para que los bancos lo colocaran ante el público. Pero esa política también tiene sus limitaciones. Ya las reservas del Banco Central están por debajo
de los 10.000 millones de dólares. Ya Banco Central no tiene suficiente fuerza como para mantener esa política que ha significado, para decirlo en términos coloquiales, haber quemado unas 3.500 millones de dólares, que evidentemente afectan cuando las reservas internacionales han venido bajando. Efectivamente, cuando hablamos de quemar esos recursos y ahora la imposibilidad de reponerlos porque no tienes actividades productivas que te sigan generando esos ingresos y tienes ahora una condición que quieres reactivar el sector industrial, que quieres reactivar el aparato productivo nacional, que quieres reactivar incluso la industria petrolera local, vas a necesitar ese financiamiento con un encaje como el que se ha establecido y con unas limitaciones tan grandes donde no puedes darle créditos ni siquiera a los productores nacionales que demandan urgentemente la necesidad de financiamiento para poder conseguir todos los insumos de las cosechas, las empresas que necesitan ampliar o tratar de aumentar la capacidad que tienen en este momento, aumentar los niveles de productividad dentro de esa capacidad instalada que tienen, no tienen o no logran hacerlo porque no tienen ese financiamiento, tampoco logran hacerlo en el exterior producto de las sanciones. ¿Cómo ha quedado aquí el papel de la banca? Ese fue uno de los sectores